En el volumen 1 de TCSS parte 2 hemos estudiado estos ítems. En este volumen, usando como ejemplo un motor 4AGE de un Celica 1986, aprenderemos acerca de la inspección de los siguientes circuitos. La circuitería de la señal de posición del obturador y la circuitería de la señal de ralentí. La circuitería de la señal de presión del múltiple de admisión. La circuitería de la señal de encendido y la circuitería de la señal de temperatura de agua. Si existe una ruptura o cortocircuito en el circuito de la señal de posición del obturador, la luz de aviso comprobar motor indica el código de diagnóstico número 7. El sensor de posición del obturador está instalado en el obturador. El sensor de posición del obturador detecta el ralentí del motor y el ángulo de abertura del obturador como un cambio en el voltaje. Este es un modelo en corte de un sensor de posición del obturador. Este es el punto de contacto de ralentí. Cuando el pedal del acelerador es presionado, el contacto de ralentí se abre. Al abrirse más las válvulas de obturación, este contacto movible se desliza sobre una resistencia. Ahora veamos la circuitería electrónica de la señal de posición del obturador. Dentro del sensor, el SU aplica 5 voltios a ambos lados de la resistencia R. Y el punto de contacto A se mueve a lo largo de la resistencia al cambiar el ángulo de abertura del obturador. El potencial en el terminal VTA del SU varía en concordancia. Ahora inspeccionemos la circuitería. Primero medimos el voltaje entre los terminales BCC y el E2 del conector del sensor con el conector conectado, para ver si es aplicado un voltaje estándar al sensor de posición del obturador. Ahora veamos cómo comprobarlo. Si el voltaje medido es igual al valor estándar, podemos decir que el circuito constante de la fuente de poder del SU es normal. Sin embargo, si la lectura de voltaje es 0, ¿qué deberíamos comprobar? En este caso existen muchas posibles causas. Un cortocircuito entre el BCC y el E2 en el sensor. Una ruptura en el arnés de cableado. Un cortocircuito entre el cableado y la conexión a masa. O un SU defectuoso. Para ubicar el problema medimos el voltaje en el mismo terminal con el conector desconectado. Veamos cómo comprobarlo. Si el voltaje medido es igual al voltaje estándar, usted tendrá que reemplazar el sensor de posición del obturador. Si la lectura del voltaje sigue siendo 0, tendremos que hacer más comprobaciones para determinar si el problema está en el arnés de cableado o en el SU.
Primero medimos el voltaje entre los terminales VCC y E2 del conector del SU. Ahora lo comprobamos. Si el voltaje medido es igual al valor estándar, debe haber una ruptura en el arnés de cableado. Si no hay voltaje, puede haber un cortocircuito en el arnés de cableado. O el SU o su conexión a masa podría estar fallando. Ahora veamos cómo inspeccionar más profundamente cuando el voltaje que está siendo aplicado al terminal VCC del sensor de posición del obturador es el voltaje estándar. La próxima comprobación que deberíamos hacer es una medición del voltaje entre los terminales VTA y E2 del conector del sensor. Ahora veamos cómo comprobarlo. Si el voltaje en VTA cambia uniformemente dentro de un rango específico en concordancia con la abertura del obturador, podemos concluir que el sensor de posición del obturador está operando normalmente. Pero si el voltaje no se incrementa en proporción al ángulo de abertura de la válvula de obturación, o si no se incrementa continua y uniformemente, ¿cuál podría ser la causa? Podemos concluir que el contacto movible del sensor de posición del obturador no está teniendo buen contacto o que el conector del sensor hace falso contacto con el conector del arnés del cableado. Si el voltaje medido permanece cerca de 5 voltios, puede haber una ruptura entre A y E2 en el sensor, o un cortocircuito entre VCC y VTA. Si el voltaje en el terminal VTA del sensor cambia uniformemente, deberíamos comprobar el cambio en el voltaje en el terminal VTA del conector del SU de la misma manera como lo hemos hecho antes. Comprobémoslo. Si el voltaje no cambia en esta prueba, ¿qué deberíamos comprobar? Correcto, debemos comprobar el arnés de cableado entre el sensor de posición del obturador y el SU. Ahora desconectamos el terminal del cable de la señal VTA para ver qué pasa. Lo hacemos usando los cables de servicio. Si no parece haber mucha diferencia. No la hay. Esto es debido a la función antifallas, la cual ocasiona que el SU controle el sistema como si el ángulo de abertura del obturador estuviese en 25 grados, no importando el ángulo actual. Ahora comprobemos el ralenti o la señal IDL. Cuando la válvula de obturación está totalmente cerrada, el contacto IDL está cerrado. Así que el voltaje en el terminal IDL del SU es 0. Cuando el contacto IDL está abierto, aproximadamente 5 voltios son medidos en el terminal IDL del SU.
Ahora comprobémoslo en realidad. Si el voltaje entre los terminales IDL y E2 es 0, cuando la válvula de obturación está totalmente cerrada, y es 5 voltios cuando la válvula de obturación está ligeramente abierta, la circuitería de la señal IDL está bien. Ahora le mostraremos otro método para comprobar el circuito de la señal IDL usando la función de diagnóstico. Gire el interruptor de encendido hasta la posición ON, luego conecte los terminales T y E1 del conector de comprobación usando un cable de servicio. Lea el código de diagnóstico con la válvula de obturación totalmente cerrada. Sí, un código normal aparece. Ahora presione el pedal del acelerador ligeramente y veremos que aparece el código de diagnóstico número 11. Si esto sucede, significa que la señal IDL está siendo correctamente recibida en el SU solo cuando la válvula de obturación está cerrada. Ahora conectemos a masa el terminal IDL para ver qué sucede. Correcto, esto representa una condición en la cual el contacto IDL permanece cerrado. Unamos los terminales IDL y E2 del SU para simular esta condición. El motor parecería estar en ralentí normal. ¿Qué sucedería cuando incrementamos la velocidad del motor? Correcto, el motor empieza a serpentear. Esto es debido a que el SU corta la inyección de combustible cuando el motor está marchando bajo cierta velocidad con la válvula de obturación cerrada. Y reanuda la inyección de combustible cuando la velocidad del motor cae debajo de cierta velocidad. El serpenteo es la repetición de este proceso. Ahora veremos cómo comprobar la circuitería de la señal de presión del múltiple de admisión. Si la luz comprobar motor indica un código de diagnóstico 2, existe una ruptura o un cortocircuito en la circuitería de la señal de presión del múltiple de admisión o circuitería de la señal PIM. Antes de comprobar la circuitería de la señal PIM, revisemos su operación. Este es el sensor de vacío. Y este es un modelo en corte. Un chip de silicón está instalado dentro de la cámara de vacío y la presión del múltiple actúa en este chip. Este es un IC híbrido o circuito integrado. Estudiemos el diagrama del circuito del sensor de vacío. El terminal de BCC del sensor de vacío recibe 5 voltios del circuito de la fuente de poder constante del SU. La resistencia eléctrica del chip de silicón cambia en concordancia con la presión que actúa en el chip y además por los cambios en la presión del múltiple. Estos cambios en la resistencia son convertidos en cambios en voltaje y luego amplificados por el IC híbrido. Esta señal de voltaje es enviada al terminal PIM del SU. Si consideramos que el chip de silicón y el IC híbrido en el sensor de vacío como una resistencia variable, la circuitería PIM es básicamente la misma que la circuitería eléctrica de la señal de posición del obturador o la circuitería VTA que hemos estudiado previamente.
Además, la circuitería de la señal PIM puede ser comprobada básicamente de la misma manera como la circuitería de la señal VTA. Ahora veamos cómo inspeccionar. Cuando el SU esté enviando el voltaje estándar al terminal VCC del sensor de vacío, la siguiente comprobación que deberíamos hacer es medir el voltaje en el terminal PIM del SU. Veamos cómo se efectúa esta comprobación. Primero conectamos un MITIVAC al sensor de vacío, como este. Luego medimos el voltaje entre los terminales PIM y E2 del SU bajo la presión atmosférica ambiental y lo anotamos. Ahora, usando el MITIVAC, aplicamos vacío al sensor de vacío en pasos de 100 milímetros de mercurio hasta que llegue a 500 milímetros de mercurio y mida la caída del voltaje en cada paso. El sensor de vacío está en buenas condiciones y el voltaje cambia y concuerda con el valor especificado cada vez que es aplicado vacío durante la prueba. Si el voltaje en el terminal PIM no cambia, compruebe el cableado entre el sensor y el SU. Si el cableado está en buenas condiciones, puede haber un problema en el sensor de vacío. ¿Qué pasaría si las señales PIM del sensor de vacío no son recibidas por el SU? Desconectemos el terminal PIM de conector del sensor de vacío y veamos qué sucede. Bien, lo que suponíamos, el motor arrancó de todas maneras. Esto muestra que las señales del sensor del vacío son esenciales al determinar la duración de la inyección de combustible básica. Como puede recordar, el motor puede marchar sin que el SU reciba esta señal. ¿Cómo es esto posible? El motor está marchando a velocidad de ralentí, aunque inestable. Incrementemos un poco la velocidad. El motor continúa marchando. ¿A qué se debe? Correcto, el motor está marchando sin la señal PIM del sensor de vacío debido a que está bajo el control del modo seguridad. Ahora veamos la señal de inyección en un osciloscopio. Esto muestra la señal de inyección en una operación normal del motor. La duración de la inyección varía al cambiar la velocidad del motor, como puede ver aquí. Ahora desconectamos el terminal PIM del conector del sensor de vacío. El motor está marchando en el modo seguridad. La duración de la inyección de combustible está fijada en una tasa constante. La cantidad de inyección no es el único ítem fijo en el modo seguridad. ¿Recuerda usted el otro? Sí, hemos aprendido que la sincronización del encendido también es fija en el modo seguridad. Veamos si esto es realmente así. En una operación normal de un motor, la sincronización del encendido cambiará al cambiar la velocidad del motor. Ahora desconectemos el terminal PIM del conector del sensor de vacío. La sincronización del encendido permanece a cerca de 10 grados antes del punto muerto superior, aun si la velocidad del motor cambia, como puede ver aquí.
Ahora veremos cómo comprobar la circuitería de la señal de encendido. Si no hay confirmación del encendido o IGF, una señal es enviada al SU. La función de diagnóstico detecta esto y envía el código de diagnóstico número 3. Antes de empezar la comprobación, revisemos resumidamente la operación del encendido o la señal IGT y la circuitería de la señal IGF. El SU envía voltaje al terminal IGF del encendedor. Sin embargo, el terminal IGF del encendedor está normalmente conectado a masa vía el transistor A cuando el interruptor del encendido está en la posición ON. Justo antes de que el cigüeñal alcance el ángulo en el cual el encendido va a tomar lugar, el SU envía una señal IGT al encendedor. Basado en esta señal, el encendedor opera su transistor de potencia B, ocasionando que la corriente fluya en la bobina primaria. Cuando el cigüeñal rota hacia el ángulo de encendido, el SU deja de enviar la señal IGT al encendedor. Esto ocasiona que el transistor de potencia B se apague, deteniendo el flujo de corriente a la bobina primaria. Esto a su vez genera alto voltaje en la bobina secundaria, ocasionando que las bujías se enciendan. Después de que el encendido se ha llevado a cabo, se genera una fuerza contraelectromotriz de la bobina primaria, ocasionando que el transistor A se apague. El voltaje en el terminal IGF del SU llega a 5 voltios, informando al SU que el encendido está llevándose a cabo. Ahora veamos cómo inspeccionar las circuiterías de las señales IGT e IGF. Primero realizamos una prueba de chispa para ver si el problema se ubica en la circuitería de la señal IGT o la señal IGF. Veamos cómo se efectúa esto. Si no se produce chispa en esta prueba, podemos concluir que puede existir un problema en la circuitería de la señal IGT. Sin embargo, antes de comprobar la circuitería de la señal IGT, ¿qué deberíamos comprobar? Correcto, tenemos que comprobar la fuente de poder del encendedor y la bobina del encendido. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre el terminal más B y la conexión a masa de la carrocería con el interruptor de encendido en la posición ON. Veamos cómo comprobarlo. Si no hay voltaje en el terminal más B del encendedor, compruebe el arnés del cableado entre el interruptor del encendido y el conector del encendedor. Si hay voltaje en el terminal más B, reconecte el conector del encendedor y luego compruebe la alimentación de corriente de la bobina de encendido. Veamos cómo comprobar la alimentación de corriente de la bobina de encendido. Si no se aplica voltaje, compruebe el cableado entre el encendedor y la bobina de encendido para ver si hay una ruptura en el arnés del cableado. Si el cableado está bien, el problema puede estar en el encendedor. Si el voltaje está siendo aplicado al terminal positivo de la bobina del encendido, compruebe la resistencia de la bobina de encendido.
Esto muestra cómo comprobar la resistencia de la bobina primaria. Y esto muestra cómo comprobar la resistencia de la bobina secundaria. Si no hay problemas durante las comprobaciones que hemos hecho, medimos el voltaje entre los terminales IGT y E1 del SU durante el arranque del motor para ver si el SU está emitiendo la señal IGT. Si el voltaje medido está dentro del estándar, el SU está emitiendo la señal IGT. Además, el problema puede estar en el arnés de cableado entre el conector SU y el conector del encendedor. Si el cableado está bien, puede haber un problema en el encendedor. Si el motor no arranca aún si la chispa es producida en la prueba de chispa, tenemos que comprobar la circuitería de la señal IGF. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el interruptor de encendido en ON para ver si el SU está emitiendo 5 voltios al terminal IGF del encendedor. Si no hay voltaje en el terminal IGF, puede deberse a una falla en el SU. Si tenemos 5 voltios en el terminal IGF, conecte el conector y mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el motor arrancando. Ahora veamos cómo comprobar la circuitería de la señal IGF. Primero, desconecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU con el interruptor de encendido en ON. Si la medida es 5 voltios, conecte el conector del encendedor. Luego mide el voltaje entre los terminales IGF y E1 del SU mientras el motor está arrancando. Si el voltaje medido está dentro del estándar, la circuitería IGF está bien. Sin embargo, si se aplican 5 voltios al terminal IGF, puede haber una ruptura en el cableado IGF. Si no hay voltaje en el terminal IGF, puede deberse a un cortocircuito entre el cableado IGF y la conexión a masa. Si no hay problemas en el cableado, el encendedor puede estar defectuoso. Ahora veamos qué sucede cuando hay una ruptura de los circuitos de las señales IGT o IGF. Primero desconectamos el conector del cable de servicio del cableado de la señal IGT y arrancamos el motor. Naturalmente el motor no arrancará debido a que el encendido no ocurrirá. A continuación reconectaremos el terminal IGT y desconectaremos el terminal IGF. Ahora el encendido sí ocurre, pero la señal IGF no es retornada al SU. Más aún, el SU detiene la inyección de combustible y el motor no arrancará. Finalmente veamos cómo comprobar la circuitería de la señal de temperatura de agua. Si la luz comprobar motor indica el código de diagnóstico número 4, nos dice que puede haber una ruptura o un cortocircuito en la circuitería de la señal de temperatura de agua.
Este es el sensor de temperatura de agua y contiene un termistor. Veamos el diagrama de circuito. El SU envía 5 voltios al terminal THW del sensor de temperatura de agua. Al cambiar la resistencia del termistor en concordancia con la temperatura del refrigerante, el voltaje en el terminal THW del SU cambia a su vez informando al SU de la temperatura del refrigerante. Empecemos la inspección de este circuito comprobando el sensor de la temperatura de agua. Primero desconecte el conector del sensor y luego mida su resistencia. Si la resistencia medida está dentro del rango estándar mostrado en la tabla, el sensor de temperatura de agua está bien. Si el sensor está bien, conecte el conector y luego mide el voltaje entre los terminales THW y E2 del SU con el interruptor de encendido en ON. Si la lectura de voltaje es 0 y no 5 voltios, la circuitería de la señal de temperatura de agua está funcionando normalmente. Sin embargo, si no hay voltaje en el terminal THW, puede haber un cortocircuito en el cableado. O podría estar defectuoso el SU. Si el voltaje medido es cerca de 5 voltios, puede haber una ruptura en el cableado. O el terminal E1 del SU no está conectado apropiadamente a masa. Finalmente, desconectamos el conector del sensor de temperatura de agua para ver qué sucede. Desconectemos el conector del lado del sensor y arrancamos el motor. Para su información, la lectura de la temperatura del refrigerante es de 5 grados Celsius en este momento. ¿Qué puede estar causando este serpenteo? Podemos comprender esto observando esta gráfica, la cual muestra las velocidades de corte de la inyección de combustible y de recuperación mientras el motor está frío y luego de que se ha calentado. Los círculos en amarillo muestran la velocidad de ralentí actual del motor en este momento. Como puede ver aquí, la velocidad de corte de la inyección de combustible es más alta cuando el motor está frío que cuando está caliente, debido a que el motor está marchando con un ralentí rápido. Si existe una ruptura o un cortocircuito en el sistema de señal de la temperatura de agua, el SU controla el sistema como si la temperatura del refrigerante fuese 80 grados Celsius. Esto es caliente, no importando la temperatura actual. De esta manera, el SU cortará la inyección de combustible cuando el motor está marchando en ralentí rápido. Esta es la razón por la que ocurre el serpenteo. En la parte 2 de esta presentación del TCSS, hemos observado cómo inspeccionar la circuitería de las señales principales de TCSS. Las otras circuiterías pueden ser inspeccionadas básicamente de la misma manera.